Pero allí sentados muchos pecadores lloran sin reflexionar y se contonean como emperadores y nunca quieren pensar en vez de aprenderse la ley verdadera y andan coqueteando con cualquier quimera. Pongan pues muchísima atención y aprenderse todos la lección. Pues sed todos bienvenidos a esta segunda hora de la Iglesia en Casa con nuestra Escuela de Biblia. Ya sabéis, el repaso semanal a la escuela sabática, que el título de la lección es El sello de Dios y la marca de la bestia, parte 1. Casi nada, lo que nos sugiere el título de la escuela sabática de esta semana. Y para ponernos en contexto, pues vamos a permitir que sea la escuela sabática Like quien nos haga la introducción a la escuela sabática. En la Segunda Guerra Mundial, que es el conflicto militar más grande de la historia, se enfrentaron dos bandos, los aliados, conformados por Francia, Polonia, Reino Unido, la Unión Soviética, China y Estados Unidos, y las potencias del eje, de las que hacían parte Alemania, el Imperio de Japón y el Reino de Italia. ¡Eran muchos países! Pero solo son dos bandos. Exacto. ¿Alguna vez se han preguntado quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos? En los conflictos humanos eso es muy difícil de saber. Así es. ¿Saben por qué? Porque todos somos malos por naturaleza. Es cierto que los nazis, por ejemplo, asesinaron a muchos inocentes en los campos de concentración, pero también es cierto que los Estados Unidos mataron a miles de inocentes con las 2 bombas atómicas. Pero en el conflicto cósmico entre Cristo y Satanás, que es la verdadera guerra de las galaxias, no hay lugar para confusiones. Son las fuerzas del bien contra las fuerzas del mal. Los que están del lado de Cristo versus los que están del lado del enemigo. Los que adoran a Dios y reciben su sello frente a los que adoran a la bestia y reciben su marca. El tercer ángel de Apocalipsis 14 señala claramente la diferencia entre los unos y los otros. Por eso, Escuela Sabática Like presenta la serie 3 mensajes cósmicos, lección 11, el sello de Dios y la marca de la bestia, primera parte. El mensaje del tercer ángel es el más extenso de todos. Inicia con una advertencia. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Y concluye hablándonos de la paciencia de los santos. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Quiénes son los santos? Los santos son aquellos que se mantienen firmes de parte de Dios en el conflicto entre el bien y el mal. Por eso la pregunta de esta semana es, ¿qué dice el mensaje del tercer ángel respecto a los santos de Dios? Primero, que requieren perseverancia. Algunos piensan que al hacernos cristianos, Dios debería meternos en una cápsula superpoderosa donde no nos alcancen los problemas, las enfermedades, las tentaciones o las tristezas. Y cuando nos ven pasando por dificultades, ellos dicen: ¿y de qué te sirve ser cristiano? ¡Ja! ¿Dónde está tu Dios? Oigan bien, Jesús nunca ofreció un plan problema cero. ¿Qué dijo el Señor? Que en el mundo tendréis aflicción. Pero también dijo, confiad, yo he vencido al mundo. Correcto. El plan que nos ofreció fue el plan de la salvación y fue claro en cuanto a las adversidades de ese plan. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Lo notan? No es de extrañar que el tercer ángel de Apocalipsis 14 destaque la paciencia de los santos. La palabra griega para paciencia es upomone, que se traduce mejor como perseverancia firme o tesón. Dios tendrá un pueblo en el tiempo del fin que será leal a él frente a una gran oposición y persecución feroz. Esa perseverancia firme, el tercer ángel la relaciona con guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Por qué? Porque al guardar sus mandamientos somos cada vez más aborrecidos por el mundo. Hasta hace poco no era tan problemático llamar el pecado por su nombre, pero ahora
Si señalamos el adulterio, nos dicen cavernícolas, porque vivimos en una época de relaciones abiertas. Si defendemos el matrimonio entre un hombre y una mujer, nos llaman homofóbicos. Si decimos que el aborto es un crimen, dicen que predicamos un mensaje de odio contra la mujer. Si guardamos el sábado, nos llaman sectarios y legalistas. En la medida que el mundo se aparta más y más de los mandamientos de Dios, los fieles seremos ridiculizados y rechazados. Seremos los bichos raros del mundo. Ridiculizados y rechazados como lo fue Cristo. Exacto. Y es por eso que necesitamos la fe de Jesús. ¿Cuál fue la fe de Jesús? Una fe que ni siquiera la cruz pudo destruir, aun cuando Cristo se sentía abandonado por el Padre. Es una fe que nos hace ver lo invisible, creer lo incomprensible y hacer lo imposible. Es la única fe que nos dará la victoria ante la crisis que tenemos por delante. Segundo, que enfrentarán amenazas. Escuchemos lo que dice el tercer ángel en cuanto a las amenazas que enfrentarán los santos de Dios. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. ¿Adorar a la bestia? ¿Recibir la marca de la bestia? Para entender estas amenazas al pueblo de Dios, necesitamos retroceder un capítulo, Apocalipsis 13. La bestia del Apocalipsis es un poder religioso que surge de la Roma pagana y crece hasta convertirse en un sistema de adoración mundial. Según Apocalipsis 13:5, es un poder blasfemo. ¿Qué es la blasfemia? Pretender ser iguales a Dios. De hecho, a Jesús lo acusaron de blasfemia por hacer cosas que solo puede hacer Dios, perdonar pecados y permitir la adoración. El asunto es que Jesús realmente era Dios. En cambio, el pontífice de Roma es solo un hombre. Y se atribuye la adoración y el perdón de los pecados. Y eso se llama blasfemia. El Papa León XIII lo afirmó. Ocupamos sobre la tierra el lugar de Dios Todopoderoso. Apocalipsis 13:4 nos dice que la bestia recibe su poder, su trono y su gran autoridad de parte del dragón. ¿Y quién es el dragón? Apocalipsis 12:9 nos dice que es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Con ese poder diabólico, la bestia ha pretendido cambiar los 10 mandamientos de Dios que escribió con su propio dedo, eliminando el segundo. No te harás imagen, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Y cambiando el cuarto. Acuérdate del día sábado para santificarlo. El cardenal Gibbons, una luminaria del catolicismo, reconoce lo inocultable. Usted puede leer la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis y no encontrará una sola línea donde se autorice la santificación del domingo. Las escrituras exigen la observancia religiosa del sábado. ¿Y cuál es la marca de la bestia? Oigan bien. En la Biblia, el sello de Dios y la marca de la bestia son opuestos. Si conocemos el uno, descubriremos el otro. ¿Qué tiene un sello? El nombre del gobernante, el título del gobernante y su territorio. Así como un sello se pone en el centro de un documento, Dios ha puesto su sello en el centro de su ley. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el sábado es el día de reposo de Jehová tu Dios, porque en 6 días hizo Jehová el cielo, la tierra y el mar, y todo lo que contienen. ¿Lo notan? En el cuarto mandamiento está su nombre, su título y su territorio. El sábado es el sello de Dios. Santificad mis sábados, y sean por señal entre mí y vosotros. La marca de la bestia es el falso día de reposo impuesto por la Iglesia romana. De acuerdo a la profecía, volverán los días de la intolerancia religiosa. La Roma papal volverá a perseguir como lo hizo en el pasado. ¿De una manera distinta? Por supuesto, ya no estamos en la Edad Media. Comenzará con sanciones económicas. Ninguno podrá comprar ni vender a menos que tenga la marca. Luego vendrá lo peor para el pueblo de Dios. Pero tranquilos, porque lo tercero es que obtendrán la victoria.
La semana que viene continuaremos este tema tocando otros aspectos de esta profecía como la herida mortal de la bestia, la apostasía y la estrategia final de Satanás. Pero antes de ello, debemos recordar que aunque Jesús en la cruz parecía derrotado, al tercer día llegó la gloriosa victoria. En el tiempo del fin, el pueblo de Dios parecerá también por un momento derrotado, pero nosotros también tendremos nuestro tercer día, porque lo siguiente que vio Juan en su visión fue una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda, la segunda venida de Cristo, quien viene a buscar a sus hijos fieles para darles vida eterna. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Pues estamos ya dentro de esta lección, dentro de esta lección, que es una lección que nos propone muchos conceptos, que nos propone muchas palabras, el sello de Dios, la marca de la bestia, qué es el sello, qué es la marca, quién es la bestia, quién es el dragón. Quiénes van a pasar por todos esos problemas que nos habla la escuela sabática, incluso nos habla de persecución, y se introducen muchos conceptos que están en solfa, muchos conceptos que están en entredicho, que están en discusión, que no se llega a un acuerdo sobre ellos. Y no estoy hablando del mundo adventista, evidentemente, que nosotros pues tenemos nuestra propia interpretación sobre estos conceptos y que debemos clarificar pues para avanzar en el tema. Pero como decíamos a micro cerrado, y lo decía Juanfra, al final todo el conflicto se circunscribe a una sola cosa: ¿a quién adoras? ¿A quién va dedicada tu adoración? ¿Quién está en el lugar de Dios? ¿Está Dios o está otro que se hace como Dios? Hemos estudiado también el término blasfemia, que es la blasfemia. Entonces, todos estos conceptos que parecen a veces muy etéreos, que parecen que no son muy relevantes, que al final vemos que marcan una pauta muy importante y que nos van diciendo quiénes son los poseedores de esos títulos, qué es el sello de Dios, qué es la marca de la bestia, qué es la bestia, qué es el dragón. No sé qué os ha parecido a vosotros la escuela sabática, el estudio de esta semana. Yo he escuchado, os tengo que decir que yo he escuchado solamente un resumen de la escuela sabática de un pastor, en el que yo no he coincidido en nada. Lo cual habla de que estamos en algo muy abierto, ¿no? No, Antón, ¿te parece, no? Estamos ante un tema que no está cerrado, que todavía admite, necesitamos más luz, ¿no? Respecto a estos temas, ¿no? Y que pontificar sobre estos temas es algo que incluso puede ser peligroso, porque no está cerrado, ¿no? No sé qué opináis. Aquí una de las cosas a destacar es la coacción de este poder que quiere marcar para conseguir ser adorado, esa legitimidad. Y aquí es que no puede haber, Dios sí que pone su sello en su frente. Dios dice que escribiré mi ley en vuestro corazón, pero dice que en su frente o en su mano. O sea que a veces es porque tú eres consciente de lo que haces y otras veces porque hipócritamente tus actos van a refrendar esa actitud, porque realmente en el fondo de la cuestión está que los fieles de Dios van a ser perseguidos. Va a haber un contexto de crisis en el que va a decirse, oye, que aquí está esta imagen erigida como en el libro del profeta Daniel, y tú el que no la adore pues será arrojado en el horno de fuego. Y habrá algunos que dirán, pues no, yo sigo fiel a Dios porque no acepto que haya nadie en su lugar. Es lo que decía José Antonio de la blasfemia, ¿no? Así que cuidado con esa coerción y con aquellos que se prestan no solamente ellos mismos a aceptarlo y
que son conniventes con la persecución que puedan sufrir otros por su forma diferente de pensar. O sea, fíjate uniendo lo que está diciendo Antón con lo que estabas diciendo tú antes, sí. Siendo esto un tema de adoración, es muy importante lo que estás diciendo, Antón. Hay un sello de Dios, o sea, y ese sello de Dios se pone en la frente. Quien adora a Dios lo adora creyendo, siendo consciente y como un actor voluntario, pero en la marca de la bestia, que ahora veremos lo que sea, hay dos tipos de marca. Son marcados en la frente o son marcados en la mano. O sea, hay gente que cree realmente que está haciendo las cosas bien, aunque las esté haciendo mal, y otros en la mano por puro interés. Aquellos que sé que no están bien hechas, pero las hago porque es lo que me interesa hacer. Y me viene a la mente en ese tema de adoración, ¿os acordáis? La estatua de Nabucodonosor, aquella estatua de oro, cuando allí llegaron todo el pueblo reunido y se mandó a arrodillarse. Hubo 3 que no se arrodillaron, fueron conscientes y no quisieron arrodillarse ante aquella estatua porque se negaron, porque querían servir a Dios. Entre todos el resto, los que sí que se arrodillaron, hubo algunos que adoraban directamente las imágenes y que no tenían problema ninguno, pero aquello estaba lleno de hebreos que por interés, por no dar un paso al frente, por no ser señalados, porque no me echen al horno de fuego, se arrodillaron a atarse la sandalia con lo que quisieran, pero se arrodillaron. Este conflicto final que versa en torno a la adoración vuelve a ser lo mismo. Sello de Dios, aquellos que se mantienen fieles y en su mente están claro, no ceden y no son infieles en ningún momento a Dios. Y en la marca de la bestia habrá gente que esté convencida de que lo está haciendo bien y otros que sabrán que no lo están haciendo bien, pero que por no llevar la contraria, por interés, por el motivo que sea, serán sellados es que no voy a poder comprar ni vender. Vais muy rápidos para mí, yo lo tengo que reconocer, porque yo, ¿sabes qué pasa? Que como estamos con un libro Apocalipsis, que aparentemente de primera no es fácil, yo necesito ir hacia atrás para volver otra vez a ponerme aquí, es decir, digo, a ver, ¿de qué veníamos hablando esta última semana? Y yo si no me hago ese resumen mental me pierdo. Entonces, me dejáis unos segundos, porque hablamos de un conflicto. Aparece en Apocalipsis que el apóstol Juan ve que hay una guerra entre Dios y el enemigo, Satanás, tal, que aparecen ángeles que con un mensaje específicamente que nosotros interpretamos que es para la última generación, para el final de la historia, y en el cual se nos pone una realidad delante, es decir, ¿esto de qué va? Tened cuidado con esto, tened cuidado con lo tal. Y aparece entonces... Nosotros interpretamos no. El ángel dice, la hora de su juicio ha llegado. Bueno, justo. Pero decía que interpretamos que es para el final de la historia. Que hay mucha gente que dice que ya se ha cumplido. Alguna gente. Entonces, nosotros lo ponemos al final. Y vamos recurriendo a toda la Biblia, a todo el contexto. Y aparece... El concepto lo veíamos en los últimos 15 días, en las últimas 2 semanas, sobre el otro poder antagonista, donde el diablo se apoya, busca aliados y se simbolizan 2 mujeres y una de ellas, una mujer prostituta, donde da de beber al resto, donde se alía con la mayor parte de la población, donde hace esa guerra contra los santos, los que se oponen de parte de Dios, y entonces vemos... Y que ocupa el lugar de Dios. Que ocupa el lugar de Dios. Y que el apóstol Juan le pone el nombre de Babilonia, haciendo referencia a que en el contexto bíblico Babilonia siempre ha sido, o fue originalmente, pues ese imperio donde todos hemos estudiado en la escuela, Nabucodonosor, y vemos que era la Torre de Babel, ¿no? La ciudad de Babilonia, los jardines colgantes de Babilonia, y sobre ese contexto real coge figuradamente todo lo que eso supuso. Es decir, ese hostigamiento al verdadero evangelio, esa disputa con Dios, con todo lo que supone, y ahí donde metemos, y tú has metido a Daniel y sus amigos, ¿no? Porque fue en eso, ¿no? No. Lo he metido en un tema de adoración. Fue en Babilonia, pero no porque Daniel tenga que ver nada aquí en entonces no vayamos a liarlo más. Y entonces Antón hoy mete otro concepto nuevo, por lo menos a mí me llama la atención, que es que
un sellamiento, una marca. ¿No? Lo digo yo porque así no me pierdo, me vais a permitir que esta semana me estéis pagando por ser el moderador de la escuela sabática, que empecemos por el miércoles. Yo creo que la escuela sabática no está bien estructurada. Yo creo que el primer día de la semana que deberíamos mirar para poner todo esto en contexto es el miércoles. Tenemos que decir quién es la bestia, quién es el dragón, porque después sí que se nos habla de perseverancia, nos habla de persecución el martes, nos habla de una lucha cósmica, pero bueno, pongamos nombre a todas estas cosas que estamos viendo para empezar a trabajar sobre ello y a ver qué consecuencias o qué objetivos tiene ese dragón, tiene esa bestia, qué es lo que quieren hacer y cuál es la reacción o cuál debe ser la reacción del pueblo de Dios. La escuela sabática, digamos que nos lo explica, yo creo que este concepto nos lo explica fácil. El dragón es Satanás y la bestia es ese sistema político, en un principio político y luego político-religioso, que sirve a los fines de Satanás. Nosotros en España este concepto lo tenemos muy fácil de explicar, porque somos un país romanizado, porque parte de nuestras instituciones jurídicas vienen del derecho romano, porque en nuestras facultades todavía a día de hoy se enseña derecho romano, porque muchos de la filosofía que está en nuestra legislación es prácticamente un trasunto del derecho romano. Y porque hemos llegado ayer a la separación de poderes. Por lo tanto... Porque aquí no ha habido tradición de separación de poderes. Pero que nosotros no somos germánicos, quiero decir, que nosotros estamos romanizados, que entendemos fácilmente esas piernas de hierro de la figura de Daniel y vemos más claramente esos pies que es una amalgama de los pies de hierro, digamos, la continuación de ese imperio romano con los reinos que luego se han ido separando, que es esa arcilla, ¿verdad? Entonces, lo vemos hoy en día. Esto no es ciencia ficción. No hace falta que nosotros hoy en día estamos hablando un idioma que parte de ahí, parte también de ese imperio romano. Y ya te digo, en nuestra legislación tenemos mucha cultura de ese imperio romano. Pero también tenemos a una iglesia predominante que parte del imperio romano, que no parte de los apóstoles de Jesús, que no parte de los discípulos de Jesús, que parte del imperio romano. Cuando el imperio romano fue conquistado, cuando los bárbaros entraron en Roma, cuando cayó el imperio romano en el 476 de nuestra era, la única autoridad que se quedó fue la autoridad del obispo de Roma. Y a partir de ese momento, ya cuando no había emperadores, o los emperadores ya no tenían el peso de los antiguos emperadores, cuando Bizancio ya estaba en el otro lado siguiendo ese imperio romano que duró otros 1000 años más, quien tuvo que coger ese vacío, quien aprovechó para coger ese vacío y hacerse con esa autoridad, fue la Iglesia de Roma. Bueno, en realidad se lo da. Cuando el emperador marcha a Bizancio, le deja al obispo de Roma, le nombra emperador de la zona occidental y además sigue siendo el jefe de la iglesia, y entonces es cuando se convierte en ese obispo de toda la cristiandad. Así que de ahí viene, digamos, esta amalgama entre Roma, entre el poder político y entre el poder religioso. Y al final, como hemos visto a lo largo de la historia, también esto no hace falta creer, sino hace falta ver, quien coronaba a los reyes era el Papa. Acordaos que el único que osó en quitarle, digamos, ese privilegio fue el propio Napoleón Bonaparte, que se coronó a sí mismo. Pero los reyes seguían estrictamente lo que decía Roma. De hecho, si hoy Latinoamérica tiene la configuración que tiene y Brasil tiene todo el territorio que tiene, es porque hubo un tratado, el Tratado de Tordesillas, donde esta disputa que había entre Castilla y Portugal
pues el Papa dijo, bueno, vamos a llegar a un acuerdo. Y bueno, pues se quejan de que como en aquella época el Papa era español, pues que barrió un poco más para casa, ¿no? Pero hasta ese punto es la influencia. Y entonces, ahora, que esto no hace falta imaginarlo, que esto no hace falta creerlo, que esto lo vemos, está en la historia y está en nuestros días, tenemos a una autoridad. Es verdad que fue herida, es verdad que esa autoridad no tiene, digamos, los privilegios que tenía antes, pero os voy a poner un ejemplo bien claro. El rey de España no puede ser rey de España si no es católico. Tenemos un ejemplo muy claro. Nuestra reina no era católica. Nuestra reina era atea y republicana. Y cuando se tuvo que casar con el rey, tuvo que abrazar la religión católica y ahora sospechamos que es católica por interés y no sé, el resto, y ahora supongo que monárquica porque ahora su hija tendrá que gobernar después. Y no solo eso, a mí me asombra cuando dice recibió una herida, es verdad, hay un momento en el que el general Berthier, a las órdenes de Napoleón, agarra al Papa, se lo lleva de Roma y se lo lleva a Aviñón, secuestrado y lo mantiene allí. En teoría ha quedado herido de muerte aquel poder que tenían. Dice que fue sanado y se asombró toda la tierra. Yo me asombro cada vez que veo en el funeral de Juan Pablo II o cada vez que veo una audiencia del Papa, cómo los representantes de otros países se inclinan ante él. Yo me quedo asombrado porque entre dos jefes de Estado es algo más que protocolo, ¿verdad, claro, Richard? no es un igual a igual. Es que cuando se inclinan le están reconociendo, implícitamente le reconocen un poder moral por encima de claro. Cuando tú dices eso, cuando tú decías, José, lo que ha pasado en este país con las parejas de los reyes, mira, eso ya pasa, por ejemplo, María Cristina en el siglo XIX, cuando Fernando VII vuelve a casarse, se trae a una anglicana y tiene que renunciar a su fe anglicana y convertirse al catolicismo, y eso lo ha ido haciendo. La reina Sofía renunció, era ortodoxa y renunció para casarse, aunque hizo una ceremonia ortodoxa en Grecia, luego aquí renunció a ello y se casó por el rito católico. Y alguien podría decir, bueno, es lo que toca, al fin y al cabo, lo más importante, al fin y al cabo, es lo que en lo que se va a ocupar. Va a ser reina de los españoles y en una sociedad católica, que se haga católica. O va a ser tal, pues que se haga tal, ¿no? Entonces, casi eso lo tenemos bastante integrado, no lo disculpamos, lo decimos, bueno, no, venga, corramos un tupido velo y patada al balón, ¿no? Y sigamos jugando el partido. Yo creo que esa es la palabra. Corramos un tupido velo. Que no nos ponemos a analizarlo mucho, porque si no... Claro, entonces, cuando uno va a la palabra de Dios, como yo tengo ese gen que me dice, no pasa nada, ¿qué es lo importante? ¿No? Que nos queramos, ¿no? Querer a Dios, ¿no? Pero Dios dice, pero vamos a ver, vete a los detalles, no te pierdas, vete a los detalles. Y en los detalles nos vemos cosas como, tan importante será la adoración, tan importante. Alguien podría decir, ¿y eso a mí qué? Yo que soy un cristianito, que me siento, que bastante tengo con levantarme cada mañana, con pagar la factura, al fin y al cabo, esto es cosa de otros. Y entonces, cuando yo me siento y digo, ¿será que esto yo estoy metido en esto? Pues resulta que hay algo más en esto, porque terminamos adorando nosotros también. Es decir, no lo hacemos con el deporte, con la música, no lo hacemos cuando incluso adoramos a los gurús. Ahora se adora, por ejemplo, a los grandes ejecutivos, yo qué sé, el de Tesla, el Elon Musk, se adoran porque son ricos. El éxito ahora no viene porque eres el astronauta que ha ido a la luna, ¿no? Que eres el héroe nacional. Ahora los héroes nacionales son los que más tienen la cuenta corriente, los que la tienen más llena, ¿no? Independientemente de que hayan conseguido más o no. Es decir, tú eres rico y yo te admiro, te adoro. ¿De esto de qué va, no? Fíjate, pregunta si es importante el tema de la adoración. Sí. En la adoración va implícita un reconocimiento, un afecto que tú tienes hacia tu creador. Vamos a bajarlo a nivel de la primera reflexión de David. Si por las mañanas mi mujer, en vez de darme un beso a mí, le diera un beso a mi vecino todos los días y no a mí, ¿qué es lo que yo pensaría? Lo tendría claro, ¿verdad?
En este tema será tan importante que la adoración, que en realidad... sí que lo es. Hombre, es básico. Dios, ¿a quién le damos el beso por las mañanas? ¿A Dios o se lo estamos dando a otra cosa? Lo que Dios me pide, ¿le estoy dando mi corazón a Él o se lo estoy dando a otro? Es esencial, porque donde yo ponga mi corazón, allí va a estar mi vida. Entonces, si mi corazón está basado en mis preferencias, en mis ideas, en lo que yo quiero, no está basado en Él. Y si no está basado en Él... es que confundimos a veces la adoración como ir a un recinto a poner velas o a dar una gran ofrenda. Y no es eso. No. La adoración en la Biblia empieza por tus afectos. Y en eso cada día estamos adorando. Cada día nos posicionamos en nuestras preferencias, aquello a lo que damos valor, aquello a lo que ponemos en primer lugar, aquello por lo cual nos vaciamos en energía, aquello por lo cual peleamos. Y entonces Dios nos está diciendo, ¿qué es lo que ocupa? ¿Qué es lo primero en tu vida? Y si no lo soy yo, en la Biblia al final el mensaje es, si no lo soy yo, dice Dios, va a ser otra cosa. Porque es imposible... Yo es lo que me he dado cuenta, no adorar. Es imposible que un ser humano, da igual la cultura, da igual el tiempo, la época, viva ahora o haya vivido hace 100 años o dentro de 100 años, que no esté metido en esto, que no adore. No sé si estáis de acuerdo. Sí, totalmente. Y por eso yo os lanzo una pregunta a colación a esto que estáis diciendo que es tan interesante. Estamos hablando de adoración. Hemos ya puesto nombres y apellidos a ese dragón y a esa bestia. ¿Y en qué consiste la adoración? Es una pregunta ya, digamos, hoy en mi día a día, ¿en qué consiste la adoración? Antón, tú que estás lejos y que a lo mejor te cuesta más meter baza desde allí, empieza tú. Yo creo que eso está implícito en el mensaje de los 3 ángeles. Además que, aunque la escuela sabática lo escenifica todo de cara a los niños, a mí no me gusta la voz y llegó el primer ángel y dijo, temer, así chillando mucho, no, pero cuando tú estás al otro lado Antón, tú tienes una voz tan amable que ni te sale poner esa voz ahí dura y tal. Nos gustan los efectos especiales. Sí. Pero continúa. Bueno, si Juan Fran, por ejemplo, está al otro lado de la calle, en la acera, y nos hemos bajado del coche y yo he cruzado porque quería hablar con el vecino que se iba y se metía al portal, y entonces vuelvo y le digo, ¿has cerrado el coche? Y él me dice, ¿qué? Y entonces yo alzo la voz y le digo de forma clara que si has cerrado el coche, te has asegurado, ya sabéis, que a veces te olvidas, ¿has cerrado el coche? Bueno, pues ese alzar la voz es que el mensaje es muy claro, es muy claro. Oye, temed a Dios, que ha llegado la hora de su juicio, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Es que es una voz clara. El segundo, como dijimos la semana pasada, es un perfecto profético que Babilonia va a caer. Y el tercero es una advertencia también que tiene que ver con la adoración. Oye, que si alguno adora a la bestia y a su imagen, o recibe la marca en su frente o en su mano, ostras, porque se va a contaminar y va a recibir parte de las placas. Salid de ella, por favor, pueblo mío, y no seáis partícipes de sus pecados, que yo voy a recibir. Y ese mensaje es lo que tiene que predominar, ¿no? Antón, pero todavía, o sea, me lo has definido perfectamente, me has dicho lo que es adoración, pero ¿cómo? Es que está al final de ese versículo. ¿Cómo adoro? Dímelo. Ahí está. Y es que hay cuidado, que no podrás comprar ni vender, etcétera, pero recordar que hay un texto de Ellen White que dice que la fe de ese tiempo va a tener que ser capaz de resistir el cansancio, la demora y el hambre, ¿vale? O sea que va a ser un tiempo muy difícil. Y ahí está la perseverancia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Vale. Claro. Yo no sé si estáis de acuerdo. Al final, yo entiendo, Antón, que este último, digamos, frase del versículo me está hablando de alguna forma de obediencia. De adherencia, claro, de obediencia, pero es como una adherencia al Creador. Es como un respeto a lo que son sus leyes. Igual que yo no te mato a ti, no te hago daño, yo respeto el sábado. Igual que yo no adultero, engaño a mi pareja, pues yo no miento. No me hago imagen, no hago cosas que Dios no aprueba, ¿no? Es como decía Jesús,
el hacer, yo hago lo que te agrada o intento hacerlo en medio de esta naturaleza en la que estamos atrapados, ¿no? Chicos, es muy importante que el ser humano tome partido, porque además hay una desafección tremenda hacia ese cristianismo que, por eso que habéis explicado, ha sido intolerante a lo largo de los siglos, ha sido perseguidor, ha sido torturador, ha sido genocida, ¿vale? En muchas ocasiones, ¿no? Con aquellos que se han negado a aceptar sus dogmas, sus doctrinas, que ya lo decía bien Jesús, y Jesús nos lo advierte: mirad que alguno os va a matar y va a decir que lo hace en mi nombre. Y ha hecho un flaco favor a aquellos que ahora ya no quieren saber nada de lo espiritual, de Dios, porque les recuerda o porque asocian ese cristianismo que está lo más alejado del verdadero evangelio, y piensan que la religión, pues es eso, cuestión de o bien que persigue, o cuestión de estúpido, cuestión de intransigente, o cuestión de ignorante. Richard. Hay dos formas de adorar. Una, que es, como dice Antón, siguiendo lo que Dios me pide, lo que está en su palabra, lo que está escrito en sus mandamientos y en todo lo que Dios me ha pedido. Mira, quiero que cumplas esto, quiero que hagas esto. Es la forma en la que puedes expresar que me amas. Y una segunda forma de adoración, que es hacer lo que a ti te da la gana. O mejor dicho, hacer algo distinto a lo que Dios te pide, aunque lo hagas en el nombre de Dios. ¿Vale? Quiero decir, hay gente que se siente muy espiritual y que, yo qué sé, adoran al sol, cuando sale la luna, al planeta. No, pero es que si no pones a Dios en primer lugar, vas a poner otra cosa. Pero en teoría son espirituales y creen que están adorando al Dios creador, y cuando sale la luna llena y yo me preguntaba, ¿por qué Dios querrá que le adoremos a él? ¿Tan egocéntrico es nuestro Dios? No. Que Dios necesita que nos postremos. Vaya un Dios que tenemos los cristianos, que necesita que todo el mundo lo adore, se postre, lo admire, lo reverencie. ¿Cómo es nuestro Dios? Fíjate que le das la vuelta a la tortilla. Claro, no, es que mucha gente... Y muy bien dada, podría ser parte del enemigo. Es que mucha gente dice, no, yo para ponerte a ti me pongo yo. Quiero decir, bastantes problemas tengo yo, ¿no? Y entonces se mira a sí mismo. ¿Quién es quien está perdido aquí? ¿Él o yo? Entonces, ¿para qué Dios nos quiere? Si yo estoy perdido, si yo soy quien necesita ayuda, y si el único que me puede ayudar es Él, y lo que me dice es, dame tu corazón, porque si me das tu corazón te puedo sacar de donde estás, no es una cuestión de que Él sea egoísta, sino que es la única forma que tiene de salvarme a mí. La única. Entonces, poner a mirar a Dios... Digo yo me lo planteaba esto, yo he hecho una pregunta y tengo mi propia respuesta que me he construido yo, a ver si más o menos, y si no me decía otra cosa, pero a mí me resuena lo siguiente: cuando yo admiro a alguien, cuando yo pongo mi energía, lo pongo en primer lugar algo, un objetivo, yo lo persigo, yo voy hacia eso, me movilizo hacia eso. Cuando un niño admira a su padre, se quiere parecer a él, ¿no? Es su referencia, y el niño hace todo lo posible por comer, por imitar a su padre, por comer como su padre. Hasta en los gestos, muchas veces. Entonces, cuando Dios está diciendo, reverénciame a mí, es porque, como tú decías, Richard, nos quiere sacar de nuestra propia miseria. ¿Cómo? En la medida en que nos parezcamos más a Dios, nos hacemos más fuertes. Yo creo que es la forma en la que te hace consciente de que tienes que reconocer su capacidad, ¿no? Y su grandeza. Eso, parecerme más a Jesús, que es lo que decimos, ¿no? ¿Te doy una respuesta? Dímela, dámela. Dios es el cómete las verduras de las madres. ¿Qué es lo que te conviene, no? Es que no me apetece. Es lo que te conviene, es lo bueno para ti. Y es lo que necesitas. ¿Y por qué? ¿Por qué le damos esa autoridad a Dios? ¿Por qué reconocemos esa autoridad a Dios? Porque es nuestro creador. Porque es nuestro fabricante, me vais a permitir que lo diga, porque sabe lo que es bueno para nosotros, pero no solamente en el plano nutricional, sino en el plano psicológico, en el plano emocional, en el plano espiritual, en todos los planos. Entonces, para que me vaya a mí bien, ¿a quién tengo que hacer caso? A Dios. O sea, Dios quiere que le adore para que a mí me vaya bien. Dios puede vivir perfectamente sin mi adoración. Y eso lo tenemos claro. Pero Satanás no.
Y esa es la gran diferencia. Satanás no puede vivir sin la adoración de los humanos. El único objetivo que tuvo la rebelión de Satanás en el cielo es porque quería la adoración, quería ocupar el lugar de Cristo. Y ahora, exactamente, no te comas las verduras y no te comas esto, cómete lo que te dé la gana, lo que te apetezca, de hecho, lo que te guste. Jesús vino aquí. Está un huevo frito, te saco un yogur. Claro. No quiero, pues está otra cosa. Jesús vino aquí, sirvió y no recibió adoración. Claro. Y Satanás, en cuanto se cruzó con Jesús, lo primero que le pidió, todo esto te daré. Imaginaos la trascendencia del diálogo entre Satanás y Cristo. Es decir, acabemos con todo esto. Te postras, y alguien podría decir, haber acabado, Jesús. Te postras y te da el mundo. Claro, y ya se acabó todo esto. Que es a lo que venías, ¿no? Claro, de un primer vistazo es como la reina. Conviértete al catolicismo y consigue la corona. Y luego ya harás con tu reinado lo que tú consideres mejor. Claro. Pero es que Jesús dice, no, vamos a ver, párate un momento. ¿Qué hubiera trascendido si Jesús se hubiera arrodillado por un momento para darle ese momento de gloria y ponerle la medallita a Satanás en ese desierto, ¿no? En esa tentación. Acabemos con esto, ríndete y ya está. Las implicaciones que tiene ese gesto, lo que hubiera trascendido a ese momento hubieran sido eternas. Y hubiera sido, aunque solo sea ese microsegundo de reconocimiento a Satanás. Y Dios no quiere eso para nosotros. Dios lo que quiere es que nos asombremos con Él para que crezcamos nosotros. Lo bueno de todo esto es que Dios nos da la vuelta para nuestro beneficio. Es decir, me como las verduras porque tú me lo dices. Jolín, qué rollo, y porque para hacerte caso, porque sabe que las verduras, si me las como, me va a dar la energía que necesito. Lo que te conviene. Lo que me conviene. Se agota el tiempo, pero... hay una ilustración del pastor Alejandro Bullón que dice que a él no le gustaba la papaya, que le puso a su mujer la papaya y que al final acabó gustándole la papaya porque se la ponía todos los días y él como la quería tanto. De todas maneras, se agota el tiempo y hay un melón que yo quiero abrir porque... yo tengo algunas tajatas. Una cita, y te doy la palabra. Mira lo que dice Ellen White. Lo digo porque la lección también habla de la fe de Jesús y que no podemos adquirir esa fe de un día para otro. Hay una cita que dice que se necesita tiempo para adquirir esa confianza en Dios que nos haga soportar ese conflicto que se avecina. Pero fijaos este parrafito, dice, porque estamos en un contexto de guerra, tremendas pruebas aguardan al pueblo de Dios. Punto. El espíritu de la guerra está conmoviendo a las naciones de un cabo al otro del mundo, pero el pueblo de Dios permanecerá incólume en medio del tiempo de angustia que está por venir. Un tiempo de angustia sin parangón en el mundo. Satanás y sus ángeles no pueden destruirlo al pueblo de Dios, porque está protegido por ángeles de poder superior. Somos objeto de conflicto. A pesar de que haya guerras en el mundo, el pueblo de Dios va a ser objetivo de Satanás. Entonces, nosotros tenemos que estar confiados en que estamos protegidos por ángeles de poder superior. Decía Brumelón, porque hay una parte de la escuela sática que estoy totalmente en desacuerdo. Hablaba de ciertos factores económicos cuando habla el texto de no se podrá comprar ni vender y se centraba en el comprar y vender. No sé por qué nos empeñamos en coger algo como teórico, algo que está en Apocalipsis. Cuando en Apocalipsis se habla de comprar y vender, ¿vale? Si yo me remito y me voy a Apocalipsis 3, en la Odisea, ¿qué me aconseja Dios que compre de él? No está hablando de verduras, ni patatas, ni lechugas, ni tomates. Ni casas tampoco, ¿no? Ni casas, ni comida. Cuando dice que habrá un tiempo en que no podamos comprar ni vender, nos vamos siempre a las lechugas, a los tomates y a las patatas. Y es mucho más grave que esto. Va a llegar un tiempo del sellamiento y esta semana hablaba de ello. Unos serán sellados con el sello de Dios, otros recibirán la marca de la bestia, y hay un texto que dice que se cierra el tiempo, gracia, ¿verdad? Y el que sea justo seguirá siendo justo, y el que sea injusto seguirá practicando injusticia. Cuando esto ocurra, ya no se podrá comprar ni vender. Yo ya no voy a poder adquirir palabra de Dios, ni voy a poder transmitir a nadie la palabra de Dios. Todo habrá sido sellado. Ya no vamos a poder ni convencer al vecino, ni yo voy a poder coger más conocimiento para cambiar y para... todo habrá sido cerrado ya. Y esto es muy importante, básico. Porque el sellamiento no es paulatino.
No, es un momento concreto. Es un momento concreto. En el yo cual... sí que me puedo ir preparando, es verdad. Hoy lo veníamos explicando en el coche de la que veníamos para que veníamos comentando la lección. Veníamos diciendo que si tú no te vas, o sea, si hoy en día dices, bueno, tengo un examen en sábado, ¿qué más da? Bueno, tengo esto, ¿qué más da? Bueno, tengo esto, ¿qué más da? Al final, tu músculo espiritual, cuando venga lo gordo... Si besas todas las mañanas al vecino, difícilmente el señor de la casa te va a decir, eres de los míos. Que aunque el sellamiento sea un momento puntual, nosotros vamos adquiriendo, digamos, ya la predisposición desde este momento, con nuestras actitudes diarias. Si eso no ha pasado todavía, a mí se me abren también otras cuestiones, ¿no? Sí, dame un segundo, que quiero terminar con esta idea. ¿Por qué digo que es muy importante? Porque se nos agota el tiempo. Se nos agota el tiempo para aprender la palabra de Dios, para consagrarnos al Señor, para tomar esas las buenas decisiones todos los días. Claro. Y para compartirlas con los demás, para vender esa palabra a los demás, para llevar a los demás a los pies de Jesús. Porque cuando el tiempo se cierre, se cerrará para todos. Y yo no voy a compartir, ya no voy a poder compartir la palabra con nadie, ni voy a poder adquirir nada que no haya transformado. Esa angustia que hablabas antes, esa angustia de Jacob, es la angustia que sentiré de saber si realmente, si me he arrepentido, si estoy conforme a todos los mandamientos de Dios, si seré salvo, que dice la Biblia que será un tiempo acortado por amor a los escogidos, un tiempo muy cortito en el cual ya el Espíritu Santo no interviene, no se compra ni se vende, ya las decisiones están tomadas. Entonces, el tiempo se agota, es tiempo de que espabilemos. Justamente, entonces en ese sentido, los mensajes de los ángeles son muy pertinentes. Van para nosotros, porque son previos a ese tiempo de sellamiento, a ese tiempo en el que ya está todo cumplido, o ya entramos en otra fase. Entonces, ¿qué tipo de cristianismo, qué tipo de cristianos, a qué tipo de creyentes estamos llamados a ser? Porque si se nos dice que la bestia, ese poder que es antagónico a Dios, aquel que está viendo Juan en Apocalipsis, que lo relata como puede, y está viendo que hay un choque de fuerzas, alguien podría decir que esto no va conmigo, que esto me da lo mismo. A mí me gustaría saber qué ucraniano en Ucrania la guerra no va con él. Es decir, por más que se peleen el Putin con el gobierno ruso, con el gobierno ucraniano, decir, bueno, esto no va conmigo, yo voy a seguir a lo mío, ¿no? A ver en Ucrania si alguien es capaz de decir, no, yo sigo con mi vida diaria. Y entonces no somos conscientes de que en el universo hay una guerra, en este mundo hay una guerra, entre que se juzga a Dios sobre todo, pero que no puedes hacer lo mismo. O sea, que vamos como cristianos diciendo, esto entre vosotros dos, ¿eh? Cuando arregléis me contáis el final de la película, cómo vais, que yo sigo con lo mío, bastante follón tengo. Y los ángeles nos están diciendo, el mensaje de Apocalipsis está diciendo que no te puedes abstraer, que si no adoras a una cosa vas a adorar a otra. O puede ser que adores a lo mejor de forma inconsciente, porque alguien se deja llevar también. Mire para otro lado. Y que tiene un punto de inflexión. Seguimos con la idea de la adoración. Y me vais a permitir el ejemplo. Si yo todos los días beso a la vecina, llegará el momento en el cual mi mujer me diga, me queda claro que no me quieres. Y yo le puedo decir, no, si yo te quiero mucho. No. Has tomado decisiones todos los días en el sentido contrario. Por eso el momento de tomar las decisiones es ahora, no es mañana. Y llegará un momento que estés más cerca de la vecina que tu mujer. Claro. Y eso ya le pasó a Lot. Acordaos que cuando Lot se fue a Sodoma y Gomorra no entró directamente. Dice que fue acercando las tiendas. Exactamente, claro. Es de una forma paulatina. Sin darse cuenta fue ahí, mira, no, levanto y lo voy poniendo un poco más para allá. Fíjate, es un claro ejemplo de sellamiento en la mano. ¿Dónde tenía los negocios Lot? En Sodoma. Primero se puso bien lejos. ¿Qué tierras eligió Lot? ¿No? Claro, las de la llanura, que eran las más prósperas. Pero tenía claro al principio, ¿no? Diciendo, claro, yo marcamos las diferencias, lejos, ¿no? voy a negociar, pero lejos. Y fue acercando, dice que fue acercando las tiendas, ¿por qué? Porque mi negocio estaba allí. Le convenía, entonces, ¿no? me va conveniendo, sé que es malo, porque él reconoce que es una ciudad llena de perversión. Sí, que hay cosas que no las quiere de esa ciudad. Pero es donde tengo mi negocio. Entonces, eso es un claro ejemplo que podríamos traernos como sellamiento en la mano. Sé que está mal, pero, y cuando yo pongo un pero, lo que hago es anular todo lo anterior. Claro.
el pero me quita todo. Claro, Los Ángeles nos advierten con los negocios, ¿no? Que vamos a hacer con la bestia, con ese Satanás, que va a ofrecer, que comercia con todo el mundo, que ofrece una versión. Y lo peligroso de todo esto es que no va a ser fácil identificarlo si te dejas. Es decir, si no estás despierto, como tú decías, ¿no? Estamos llamados a despertar, ¿no? A ser conscientes de qué tipo de negocio no vamos a tener. A indagar. Este es el momento de comprar. Yo eso no lo tengo tan claro. No lo tengo tan claro y me gustaría que fuese así. Me gustaría pensar en la bonomía de la gente. Decir, pero yo cuando he hablado con personas sobre el tema, dice, no, si es que yo no creo, ¿no habéis escuchado eso nunca? Lo de yo no creo en el Papa, o yo no creo en los curas, o yo no creo en esto, pero, es decir, saben perfectamente, la mayoría saben perfectamente que algo no va, que algo chirría. Pero la comunión de mi hijo la hacemos. Pero estoy cómodo. Y cada vez que hay un pero anula todo lo anterior. ¿Qué ocurre? ¿No? Y aquí podíamos abrir otros capítulos de la escuela sabática. ¿Qué ocurre cuando tú tomas una posición consciente a favor de Dios? Que entras en antagonismo directamente con Satanás y con tu entorno cultural, donde estamos ahora. Y hay enfrentamiento, en unos momentos habrá o ha habido persecución abierta, pero ahora no hay persecución. Yo os reto. Sí, en muchos países. No. No. Pero aquí persecución también, de vida y muerte. Persecución. Yo no hablo de vida y muerte. Yo digo en muchos países de vida y muerte y persecución ideológica de ideas, la hay en todos los sitios. Ahora os reto a cada uno de los que nos estáis viendo ahora o nos podéis ver en un futuro. Os reto a que mantengáis una opinión según la Biblia sobre cualquier cosa de ideología de género, de ideología de identidad sexual, sobre espiritualidad, sobre del día de la semana, de los mandamientos, a ver si no os caen, a ver si os respetan, incluso si no os pueden aplicar alguna ley. Y puede haber alguna demanda, alguna denuncia. Una de las cosas que la lección refleja es la usurpación, esa blasfemia de colocarse en el lugar de Dios que hace esa bestia, ¿no? Y el ejemplo que pone la lección es el de perdonar pecados, ¿no? Cuando aquellos le llevan a Jesús, a aquel amigo que no, y hacen el hueco en el techo y dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces, ¿qué pensáis? ¿Que es más fácil decirle tus pecados como diciendo que eso es algo sublime, algo especial que solo Dios puede hacer, ¿no? Y efectivamente, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a casa. Y claro, todos se quedaron boquiabiertos por ese poder que acompañaba a Jesús, ¿no? Y eso es algo que muchas personas hoy en día no hacen, pero tampoco cuestionan. O sea, porque tú estás en un funeral y llega el momento de la comunión y son 7 u 8 los que se levantan de los 80 que hay en el funeral. O sea, realmente hay una participación mínima en la comunión católica de tomar las sagradas formas, como queréis decir, ¿no? Entonces realmente hay personas que no comulgan con eso, pero aceptan y tragan todo lo demás, ¿no? Entonces no, que se ha hecho ego te absolvo in nomine Patri, de Filii, de Spiritus Sancti, esto que es una forma, un ritual que la gente asume cuando hace la confesión ante un sacerdote, pues eso es algo que solo Dios puede hacer y que algo que solo tú debes de hacer delante de Dios y que forma parte de la adoración auténtica a Dios. Así que dejémonos de eso y seamos críticos. Claro. Y por eso me sirve mucho por donde tú empezabas, Richard. Es decir, aquella estatua en la que el rey llamó a todo el mundo porque había hecho un monumento al que todo el mundo pidió que cuando sonara la música todo el mundo de rodillas. Porque lo digo yo. Porque para eso soy el rey y mando y este es mi decreto. Y hubo 3 personajes que dice, no, o sea, mis rodillas van para otra cosa. Yo te sirvo, yo cumplo mi función en aquí como parte del sistema, pero hay ciertas cosas que no estoy dispuesto a hacer. Y hubo muchos que dijeron, mira Señor, yo te amo a ti, eres lo principal de mi vida, eres todopoderoso, pero como si no me va a matar Nabucodonosor, me arrodillo. Con lo cual, ese pero anuló todo lo anterior. Ni creo que eres mi Señor, ni creo que eres todopoderoso porque no te he dejado probarlo, ni
Lo he Entonces, anulado, los peros anulan. Sigue estando, entonces, es lo mismo. Es decir, aquello que pasó Igual. en aquella llanura, pues 1500 años antes de que viniera Jesús, por lo menos, o sea, que estamos hablando de hace 3, 4.000 años, sigue siendo lo mismo. Es lo mismo por el cual... Además, Juanfran, misma fue piedra. bajo coerción, fue bajo amenaza. Dios solo utiliza el amor para atraerte. ¿Y cuántos? No te obliga. Claro. ¿Y cuántos amigos de esos 3 le dieron el codazo diciendo arrodíllate? Y es como que te estás yo me arrodillo, me ato la sandalia. me ato los cordones de los zapatos y a correr, ¿no? ¿Qué es lo que pasa hoy? Nuestro Dios puede librarnos, pero si Eso. no nos libra, que sepa que no adoraremos a tu estatua. Esa segunda parte es muy importante. Ese tipo de fe. Porque esta historia concluyó con un gran milagro, ¿verdad? Que es Jesús dentro del horno de fuego y los 3 inmunes ante las llamas. Pero no ha pasado así a lo largo de la historia. No, desgraciadamente. Muchos en el circo romano. Desgraciadamente todo lo contrario. Fueron absolutamente igual. Creemos un Dios que nos puede salvar, pero si no, no nos vamos a arrodillar. Y murieron en el circo romano. Y murieron triunfantes, triunfantes, que eso es lo importante. Lo importante no es he salvado la vida, no. Lo importante es he conservado la vida en las manos de Dios. Exactamente. Eso es lo esencial. Hay un mensaje, Paquita, que nos dice, necesitamos escudriñar las Escrituras de tal manera que nos pongamos firme ante Dios de una vez por todas. Yo creo que esa es parte de la clave de esta lección. Es el tiempo de estudiar esa hora, de escudriñar esa hora, de tener claro dónde nos puede atacar el enemigo. El tiempo es ahora. No podemos dilatarlo. Es tiempo de comprar ahora del Señor para acumular tiempo y seguridad para cuando las cosas nos vengan mal. Yo creo que me vais a permitir que me ponga un poco triste cuando todavía estemos haciendo llamados ahora para que ahora es tiempo de escudriñar. Porque yo creo que ahora sería tiempo de proclamar. Es decir, he escudriñado, estoy lleno y como estoy lleno puedo compartir. Pero y con esto no quiero decir, bueno, como ya he escudriñado, ya lo dejo. No. Es tiempo de comprar y vender. Pero no hay momento en el cual yo no tenga que seguir comprando. Exactamente. Pero también tengo que vender. Exactamente. Pero parece ser que hemos entrado en una especie de catalepsia o de algo por el estilo, que estamos como paralizados. Y yo creo que nos hemos amoldado al mundo. Había una imagen, pues como anécdota que decía una vez un pastor, y era que si tú pones una rana en un recipiente con agua hirviendo, la rana en el momento de tocar el agua saltaría y se iría. Si tú pones en esa misma rana en ese mismo recipiente a temperatura ambiente, la rana dice, ¡ay, qué bien estoy! Y entonces le empiezas a aplicar fuego y la rana no se va percatando de que esa temperatura sube hasta al final quedar cocida. Y yo creo que nosotros nos vamos amoldando tanto a este mundo, vamos transigiendo poco a poco, vamos poniendo nuestras tiendas poquito a poco, que al final es difícil que nos distingamos a nosotros mismos como algo diferente. El Evangelio no es tradición. El Evangelio no es venir a la iglesia el sábado y con eso ya está. El Evangelio es vivirlo constantemente, saber, ya que estamos circunscritos a esta lección de esta semana, saber que hay un poder antagónico, saber que Cristo va a venir, saber que estamos en conflicto y tomar parte. Y la pregunta que nos deberíamos hacer es, ¿estoy tomando parte? Y la respuesta yo te voy a decir, sí, estás tomando parte. La segunda pregunta es quizás la más conflictiva. ¿Por quién estás tomando parte? Sí, yo quisiera puntualizar, tan bonito que has acabado tu intervención, es que no olvidemos que estamos en un contexto de juicio. Temer a Dios porque la hora de su juicio es que si no hubiera una reparación, todas las injusticias que han sucedido serían arrojadas al baúl del olvido. Y eso Dios no lo va a permitir. De modo que va a haber un momento, después de las 7 iglesias serán los 7 sellos y el 7º es el sellado de los hijos de Dios y ahí acabará el tiempo de gracia. Entonces todavía hay un tiempo de oportunidad, que es lo que nos advierte la lección en esta primera parte. El sello de Dios, la marca de la bestia. Hay una Babilonia que usurpa,
que es blasfema, que ocupa el lugar de Dios, que cambia la ley, que se pone como mediadora cuando no debería haber nadie. Y en este tiempo en el que Dios va a evaluar todo, como tú dices, José Antonio, hemos de tomar de qué lado vamos a estar, porque aquí solo hay trigo y cizaña, ovejas y cabritos, 2 clases, no hay una tercera ni un poder distinto, neutral. Yo tengo a mi familia aquí revolucionada. Antes nos envió un mensaje. ¿Cómo andas besando a la vecina? ¿Qué quieres? Envió antes un mensaje mi tía Juani, que le mandamos un saludo muy fuerte. Y claro ahora que sí. Lucía dice: los sellados de Dios cumplen con su ley y específicamente con el sábado. Que tiene que ver mucho con lo que está diciendo Antón. Tema de adoración. El sábado marca claramente hacia quién estamos dando esa adoración, porque Dios nos lo pide. Tiene que ver con lo que Dios me pide y lo que yo estoy dispuesto a dar. ¿Cuáles son los, digamos, los atributos o las características del pueblo remanente? Juan Luis nos dice que tenemos que ir cantando. Están cantando todavía, ¿no? Sí, sí, sí. Perdóname, Juan Luis, yo hasta que no vea al pastor puesto ahí y diciendo buenos días. Os corto la conexión y paso directamente ya, que sepa la gente. Espera, Juan Luis, vamos a acabar en serio. ¿Cuáles son las dos características del pueblo de Dios, del remanente? Que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Recordemos eso.